muerto, decía el comisario Guirbao, ¿no? Realmente llama la atención estas declaraciones, ¿no?, de una persona como el jefe de policía en este contexto, pero para eso vamos a hablar con un profesional de la materia. Estamos con Emilio Mustafa, él es psicólogo social y viene, ¿no?, de una larga trayectoria, de un largo trabajo que se viene realizando y reclamando sobre todo las faltas de políticas estructurales, ¿no?, que hay en la provincia de Tucumán. Y mucho tiene que ver justamente con lo que venimos siguiendo de cerca, el incremento de la pobreza, el incremento de la indigencia, las faltas de políticas en la niñez, en la adolescencia. Y cuando hablamos también de drogas, no es solamente el soldadito que vende, ¿no? El problema es mucho más grande y esto se viene denunciando también hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo tomas estas declaraciones? No nos gana en la calle, la delincuente que ataque a un policía debe terminar muerto. ¿Es así? ¿Así debe terminar? Y me parece, creo que hay que contextualizar de la situación que vivimos en lo social y en lo nacional, que los discursos punitivistas están creciendo en todos los niveles de la sociedad. Sí. Porque quizás la expresión es del jefe de policía, también es expresión también de un sector de la sociedad civil que lo está expresando y que lo expresa desde el punto de vista de, bueno, se instalaron discursos de odio desde hace un tiempo ya, que todo lo que es diferente hay que matarlo. Hubo expresiones inclusive a mí me pareció muy horroroso años anteriores cuando colgaban en plena pandemia bolsas mortuorias en el centro de nuestro país. Tuvimos a la vicepresidenta de la República Argentina que le gatillaron. Entonces hay un clima social que genera las condiciones simbólicas de estos tipos de expresiones, digo, ¿no?, para poder pensarlo. Yo desde ya que defendemos los derechos, defendemos las cuestiones de los derechos humanos, más si trabajamos en la salud mental, defendemos los principios rectores de la ley de salud mental que plantea el sujeto de derechos. Y después también hay cuestiones de doctrina, digamos, porque la fuerza de seguridad policial, sí, su principal rol es prever los delitos, es no el enfrentamiento, sino tener un rol mediador. Por eso es la policía. Sí. Y la fuerza de seguridad, como el ejército, están preparadas para matar. Entonces hay un error conceptual, claro, del punto de vista de doctrina. Las fuerzas policiales están preparadas para, por eso dice, prevenir, atender, y en el último de las situaciones, en un enfrentamiento, está la fuerza letal. Entonces, claro, pero en ese discurso creo que hay una falla. Y después, quizás también se simplifica una mirada de que a las personas, por eso está el poder, por eso somos un Estado de Derecho, que el que roba tiene que ser castigado con su debido proceso y tiene que cumplir la pena si cometió un acto delictivo. Por eso tenemos nuestro sistema judicial y tenemos nuestro sistema de leyes que tiene que ser defendido. Pero me parece que por eso es importante quizás reflexionar, porque estamos en un momento de una situación social muy convulsionada, donde hay mucha agresión, y eso puede quizás, venido desde las instituciones, derivar en acciones mucho más violentas, digamos. Claro, pero para eso tiene que haber una articulación de las partes que la componen, ¿no? Y estamos hablando del Estado en su conjunto. Efectivamente. Porque, a ver, estamos hablando de un discurso de odio, pero también estamos hablando de mano dura, de creer que la solución es la mano dura. Efectivamente. Entonces yo digo, a ver, si en Tucumán se aceleran los procesos judiciales con este código procesal que ha logrado que se aceleren los plazos y que haya más condenas, pero no tenemos un sistema penitenciario que contenga y que absorba esto. Entonces, hay desequilibrios. Por eso te decía que, si bien creció estos discursos, sin ver la complejidad de la situación, y porque, bueno, a mí me toca trabajar todos los días con chicos en situación de vulnerabilidad y con muchos chicos que cometieron actos delictivos, digamos. Muchos relacionados a su consumo de sustancias, ¿no? Que sí, muchas veces se roba para seguir consumiendo. Y después están los hechos delictivos en todos los niveles, porque está el hecho delictivo, lo que se comete, el robo violento a mano armada, y después están los otros hechos delictivos, que es con las sesiones de organizaciones, que tiene que ver con la corrupción, con el lavado de dinero, que en general esos sectores no van presos, ¿no? Los presos son de un sector social. Y creo que eso también hay que ver esa integralidad
También para ser justo en toda esa dinámica y en toda esa mirada, porque, por ejemplo, si hablamos de narcotráfico, el problema de fondo no es solamente el dealer que vende en el barrio, sino la estructura que lo sostiene. Y esa estructura que lo sostiene es financiera, es organizada, es de bandas violentas, y eso genera un grave problema social en ese sentido. Ahora, preocupa muchísimo. En Tucumán, este último tiempo, hubo muchos homicidios, ¿no? Y más allá de lo que decía el jefe de policía que realizaba, creemos que ha sido desacertada, ¿no? Esas declaraciones, digo, ¿qué está pasando en la sociedad hoy? La defensa en mano propia, abatir a una persona con 7, 8 balazos. Uh-huh. Bueno, yo creo que, te vuelvo a decir, para mí creo que está en ese contexto del discurso de punitivo institucional que se viene fortaleciendo los discursos de agresión. Hay mayor nivel, todos estamos todo el tiempo frustrados, sí. Hay una frustración constante, hay una desigualdad que también promueve a veces que los niveles de agresión y niveles de poca tolerancia, está creciendo la intolerancia, hay mucha, estamos notando a nivel de salud mental, hay mucha fragilidad psíquica, hay poca tolerancia, hay mucha agresión, y que se conjuga elementos sociales como las crisis económicas, sociales. Bueno, mirá la angustia de no tener colectivo. Parece sí. Nada, pero implica mucho en tu vida cotidiana y se va perdiendo la capacidad de tolerar. Entonces eso va generando una mayor descarga de la agresión ante cualquier evento. Bueno, ya hay poco control, no está mediando la palabra desde hace rato, sino se pasa directamente al acto de una forma muy violenta. Y eso creo que también es un síntoma social, pero no tenemos que ver en su complejidad lo que está pasando, porque esto es expresión ya de un proceso de décadas que se viene degradando los vínculos sociales, que va llevando que se manifiesten estas formas conductuales de agresión y en las formas también de salud mental. Está muy lesionada la salud mental hoy de la sociedad argentina, de la sociedad tucumana, por todo lo que nos pasó. No olvidemos que hace 2 años estuvimos en pandemia, y todas las consecuencias subjetivas que eso generó. Y sigue siendo un mito esto de ir a un profesional de la salud mental, ¿no? Sigue siendo como un mito de decir, no, ¿para qué voy a ir? No me va a resolver la vida, no estoy loco. O sea, son expresiones que todavía se siguen escuchando se está demostrando que se sigue escuchando. Bueno, hay que decir que la pandemia como que puso en debate que la salud mental era importante. Creo que efectivamente sigue habiendo mucha resistencia y desconocimiento y estigma al que va al psicólogo o al que tiene un problema de salud mental. Eso se está notando un montón. Pero también es verdad que hay una gran demanda a la vez. Quizás los dispositivos que hay, por ejemplo, como de CEPLA en los barrios, ha empezado que en los sectores de barrios populares se empieza a familiarizar con que el psicólogo. ¿En qué me sirve el psicólogo? Y eso fue positivo. Inclusive hay más psicólogos en algunos CAPS, pero es insuficiente al nivel de la demanda que hay. Pero también es verdad que la crisis económica hace que a veces los sectores populares no puedan pagarse 12.000 o 14.000 pesos la sesión por semana para sostener su tratamiento psicoterapéutico. Entonces, por eso es importante también las políticas públicas de que la salud mental llevarla a los lugares que se necesita, y en todos los niveles, no solamente en los vulnerables, sino en la clase media, en los sectores altos, porque es una necesidad de las personas fortalecer la salud mental en este contexto en que estamos viviendo. El Observatorio de la UCA nuevamente ha sacado, ¿no?, un informe y la situación es preocupante, ¿no? Cuando uno habla de que hasta el 44% de los asalariados es pobre, el problema va mucho más allá, ¿no? No solamente hablamos justamente de aquella persona que no tiene posibilidades ni siquiera de empleo, ¿no? Uh-huh. Hablamos de un conjunto de ciudadanos. Digo, ¿Tucumán cómo está en este contexto, Emilio? Y yo creo que Tucumán es síntoma de lo que está pasando en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, hace muy poco yo escuchaba la sorpresa y la indignación de vecinos en los barrios que son cartoneros, cuando veían que estaban estos galpones que encontraron del Ministerio de Desarrollo de Nación, de la ministra Petovelo, que no se repartía la comida. Y las personas que dicen, mirá, ¿cómo me salvaría un kilo de leche hoy? Y esa genera mucha bronca. Sí se nota, la crisis económica está pegando muy duro, se está notando en las necesidades que las personas viven,
Se está notando ahora la falta de empleo a nivel estructural, y por eso quizá en los discursos por ahí de los modelos que se está instalando en Argentina con respecto, bueno, uno no deja de no conmoverse lo que pasó con los jubilados ayer, digamos, ¿no? Y eso habla también de que la discusión de fondo, y te lleva a una discusión profunda, creo que en el momento pensar, bueno, pero ¿queremos cuidar la salud de los mercados o la salud de la población? Porque si un jubilado no tiene para sus remedios, o la población no puede todavía fortalecer su sistema de comer, me parece que la política tiene que estar en función de las necesidades de la población y no tanto de los sistemas financieros o discursos todo el tiempo de la macro en ese sentido, ¿no? Pero aún así me parece que es muy importante poder organizar y defender las necesidades de salud mental ante tremenda crisis, porque efectivamente hoy hay, lo dicen todas las encuestas, se nota, hay niños que no pueden todavía, creo que de 10 niños, 6 no pueden comer todos los días, como dice a nivel nacional, y quizás si bien fue muy positiva reforzar las cuestiones de los merenderos y comedores, pero la crisis es de tal magnitud que no alcanza a cubrir a veces las 4 comidas. Por ejemplo, yo escucho mucho que a la noche, en muchas poblaciones ya sacaron la idea de la comida de la noche, la cena. Entonces, la comida del mediodía, la merienda que a veces suple la cena, digamos, pero bueno, es una realidad que se está viviendo. Y no solamente en los sectores vulnerables, porque también los sueldos a veces llegan hasta... Bueno, justamente, 20, ¿no? Antes de arrancar el programa hablábamos de las cocinas comunitarias, ¿no? Y el rol que han tenido las cocinas comunitarias desde su creación. Y me tocaba charlar justamente con RPB, me decían, hay vecinos de barrios que familias trabajan, ¿no? 2 personas en el hogar y vienen a las cocinas comunitarias porque no les alcanza, ¿no? Eso está pasando. Eso está pasando. Por ejemplo, el que trabaja puede bancar hasta el 10, 15 de cada mes, digamos, ¿no? El que tiene un trabajo de un ingreso más fijo, después vienen las cuentas, ahora viene el aumento de la luz que a todos nos dejó mirando el techo, como dicen, en el barrio, pero es una realidad social que se está notando. Bueno, eso tiene que ver con la desigualdad, digamos, porque se está notando esta crisis con esta política macro que se está instalando, pero lo macro impacta en lo cotidiano, que no te puedas comprar un kilo de carne. Ahora me pregunto, ¿no? O pienso qué difícil que es para un gobierno provincial sostener estas cuestiones cuando ni siquiera ayuda a la política nacional, ¿no? Porque si hablamos de quita de subsidios, esa quita de subsidios lo hizo un gobierno nacional, ¿no? Entonces hay miles de tucumanos que están sintiendo el golpe. ¿Cómo hace la provincia para sostener esto? Hay gente que no va a poder pagar la boleta de la luz. Bueno, eso es una gran batalla que hay que dar ahora, porque bueno, pues somos parte también de la estructura nacional, de una economía, no nacional, sino también internacional, de cómo se está dando, que el mundo está en crisis también, y me parece que en ese sentido es un gran desafío que tiene el gobierno provincial de poder sostener el cuidado de la población ante tremendas situaciones de crisis. Si bien se notan diferencias con respecto a las políticas que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, en lo alimentario, que se está reforzando, que yo te decía, banca y sirve un montón, pero bueno, está la magnitud de la crisis en todo eso, en este mar embravecido que hay que navegar, porque me preocupa mucho cómo se está cómo se va acrecentando la angustia social ante las necesidades primero de comer de un sector, pero hoy ya hasta de tener los servicios básicos. Y eso es un problema social para cualquier gobierno, pero no solamente para este gobierno, sino pensando en perspectiva de 5 o 6 años, porque puede estallar ahora, pero ¿qué va a pasar en perspectiva de 5 o 10 años para los gobiernos que siguen, si no se resuelve esta necesidad tan acuciante hasta de comer? Entonces es un problema que tiene no solamente la provincia, sino tiene la Argentina. Después también esto requiere un debate. El problema es que hay una Argentina que está gobernando, hay un gobierno nacional que está gobernando, no sabemos para quién, ¿no? Bueno. Porque todavía no empezó a gobernar para los argentinos, o por lo menos no es lo que se percibe, o para un grupo de argentinos, para un grupo de empresarios, porque esa es la realidad, digamos. ¿A dónde está
el gobierno de Javier Milei en Argentina si no se cree en el Estado presente, si se mezquina los alimentos, si se asfixia a los argentinos? En eso creo que él fue muy claro. Él planteó que su principal mirada es hacia el sistema financiero. Y en ese sentido creo que es un grave problema para la política y para la vida social de las poblaciones, porque yo creo, por ejemplo, en un tema específico que yo trabajo mucho, el tema de narcotráfico y adicciones, si se llega a retirar el Estado como política, el rol del Estado es importantísimo. Nosotros no podemos retirar el Estado, ni en la asistencia alimentaria, ni en el cuidado de derechos, y ni mucho menos en la salud mental en el tema de adicciones. Si el Estado se retira, es vía libre para muchos barrios que el narcotráfico gobierne las comunidades. Por eso, en ese sentido, para mí es erróneo la mirada, si se quiere, de poner el centro ahí, porque en definitiva los seres humanos que habitamos esta tierra argentina somos los que intentamos vivir acá, y la amplia mayoría de la población no son empresarios, digamos, son personas que luchan, trabajan, que quieren vivir acá, que quieren tener una buena vida, y estos modelos de qué país, este modelo de mirando hacia afuera, y no ayudan a la población argentina, digamos, ¿no? Y yo por eso a veces miro con preocupación lo que pasó ayer con los jubilados. Me parece que esto ya lo vivimos con Carlos Menem en un momento, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que volver a humanizar y poner que la política tiene que estar al servicio de las necesidades humanas de nuestra población. ¿Hay esperanza? Totalmente. Mientras haya organización y haya política de Estado, y defender la política de Estado, porque hay que decir una cosa, en Argentina hubo momentos que sí se vivió bien. En Argentina sí hubo momentos donde hubo siempre, si querés, hubo pobreza, pero en Argentina siempre se podía resolver lo básico, comer, tener trabajo. Hubo una época, y fue político eso, ¿no? Ahora creo que este discurso antipolítico de que todo lo político es malo es un erróneo también, porque la única solución es política, entendiendo como una transformación de la realidad, pero en función de las mayorías. Y creo que ese es un discurso que hay que volverlo a debatir, porque es muy fuerte ver a personas o a niños o a jóvenes tan angustiados. Muchos jóvenes, es muy difícil ser joven en Argentina, porque no se ve futuro. Entonces por eso tenemos que volver a fortalecer desde el Estado el cuidado y decir, hay posibilidades, y eso requiere un gran desafío para la clase gobernante en cuidar y apostar a nuestra población. Y es importante de lo que se viene haciendo, pero es insuficiente la magnitud de la crisis que está y estos discursos que están instalados. Y sobre todo esto, ¿no? De que estábamos hablando de hablarle a la gente de que más allá de la crisis debería haber una salida, ¿no? Y de darle esperanza, porque hablamos de salud mental, hablamos de muchas cuestiones que no se hablan y que se deberían comenzar a hablar. Estamos en un mes muy importante, estamos en el mes de la prevención del suicidio. El suicidio. Se viene dando, hay mucha preocupación en los índices en adolescentes también, Emilio, ¿no? Y creo que estás en una zona y venís trabajando en una zona en donde eso también se vive mucho. Es una realidad que creció hace mucho, de hace bastante, y hay que hablar que también mucho creció durante la pandemia. Los efectos que generó el aislamiento, los efectos que generó la angustia. Tener en cuenta que en época de crisis, situaciones de tanta vulneración, generan estados depresivos profundos. A mí me impacta mucho de cómo en estos últimos 20 años creció en Argentina, inclusive, que los jóvenes, antes de llegar 20 años, se quiten la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que un chico que antes de cumplir 20 prefiera quitarse la vida. Esto es todo un planteo que hay que empezar a estudiarlo, y tiene que ver con múltiples cuestiones. Una de esas cuestiones es la falta de perspectiva a futuro. Este profundo aislamiento que está generando lo social en estos modelos de sociedad, digamos, que llevan que muchos jóvenes se sientan vacíos. Nosotros lo notamos mucho, quizá a mí me tocó intervenir en muchos casos relacionado a chicos adictos, por ejemplo, con algún tipo de sustancia en algunos lugares. Pero va más allá de un chico en consumo. Es una problemática que se da en todos los sectores sociales. Es un poco un tema tabú que se habla muy poco, que hay que ser cuidadoso cómo se lo habla, pero también es importante que hay que hablarlo, porque también había una idea diciendo no hablemos de este tema porque si no va a generar un efecto que... No, pero es una realidad, hay que tratarlo con la seriedad que tiene, porque efectivamente es una realidad
de los jóvenes en Argentina y en Tucumán y en todo el norte argentino. Totalmente. Emilio, una cuenta pendiente, una nueva visita entonces en nuestros estudios y agradecerte siempre por venir. Muchas gracias a vos. Gracias. Ahí estaba, Emilio Mustafa, psicólogo social, haciendo un análisis, ¿no?, del contexto sociopolítico, económico en la Argentina y la realidad que nos toca vivir en el día a día. Hacemos una pausa y ya volvemos.